Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez al canal Consulta con Flor. Y ya saben, vete por una taza de el líquido que sea de tu preferencia, que comenzamos. El tema del día de hoy es salud digestiva. Y antes de hablar de la digestión como tal, vamos a hablar de la fibra. Así es, y seguramente ya hemos escuchado que existen dos tipos, fibra soluble y fibra insoluble. Incluso ya lo habíamos mencionado en el video pasado. ¿En dónde podemos encontrar la fibra? En distintos alimentos como frutas, verduras y algunos cereales. ¿Cuál es la fibra soluble? Es aquella que reduce el colesterol en sangre, aquella que reduce el azúcar en sangre, y cuando entra al organismo entra junto con agua y se convierte como en una especie de gel para el intestino y que mejore la digestión, y también proporciona sensación de saciedad. ¿Cuál es la fibra insoluble? Es aquella que acelera el paso de los alimentos en el intestino y en el estómago, aumenta el volumen de las heces fecales, evita el estreñimiento y ayuda al tránsito intestinal, sacía el apetito y, de la más importante, evita el cáncer de colon. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan a Black Panther, el actor de Avengers, el que estaba bien guapo? Hay que recordar que este personaje falleció de cáncer de colon. Y no olvidemos que cualquier tipo de cáncer es altamente peligroso y demandante en cuestión física, que quiere decir que hace que pierdas peso, que te debilites, etcétera. Pero ¿qué pasa específicamente en el cáncer de colon? Bueno, una de las principales características es que en pacientes pueden encontrar sangre en las heces fecales, frecuentemente tienen diarrea, pérdida de peso, y estos síntomas hacen que no se absorban los nutrientes correctamente. Y entonces, ¿cuánto necesito consumir de fibra? Bueno, aquí entra el famosísimo depende. Lo van a escuchar muy frecuentemente porque es la palabra más usada en nutrición. Depende. En adultos menores de 50 años, los hombres aproximadamente necesitan de 38 gramos de fibra. Las mujeres necesitan cerca de 25 gramos de fibra. En adultos mayores de 50 años, los hombres requieren de 30 gramos de fibra y las mujeres 21 gramos de fibra. ¿Por qué disminuye el consumo? Bueno, no sé si lo han escuchado, pero normalmente cada 10 años de edad disminuimos un poco el metabolismo. Entonces esto hace que sea un poco más lento y eso hace que necesitemos menos alimento y fibra. Ahora, ¿de qué depende el consumo de fibra? Bueno, como ya lo mencionamos, si eres hombre o mujer, si tienes algún problema gastrointestinal como colitis, estreñimiento, diarreas, náuseas, vómito, etc. Y ojo, de las ya mencionadas no quiere decir que el consumo de fibra sea la cura. Existen muchos otros factores que probablemente estén afectando ese estado patológico fisiológico. Pero sí, la fibra tiene muchísimo que ver. Y aquí entra el famosísimo dicho que dice: dime qué comes y te diré cómo evacuar. Oye, Flori, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Por qué no lo mencionas? ¿Y por qué no simplemente los nutriólogos se encargan de eso? Muy importante. Te voy a decir por qué. Por ahí dicen que el estómago es el segundo cerebro. ¿Te has preguntado por qué? Pregúntatelo cuando tengas hambre y cómo te pones. O cuando estás enamorado. ¿Qué sientes en el estómago? ¿Y qué engloba el dicho que te acabo de decir? Bueno, vamos a entrar en un tema un poquito asqueroso para mucha gente, pero muy interesante. Así que quédate. Las evacuaciones, primeramente de heces fecales. Claramente una heces fecal tiene cierta característica, color y olor, y varía mucho de acuerdo a la alimentación, y es ahí cuando yo digo que ahí nos debería de dar vergüenza. Quizá me estoy viendo muy exagerada, pero una persona que no consume adecuadamente fibra o que consume puros alimentos procesados, alimentos que no contienen fibra, que no consumes frutas ni verduras, o que por ejemplo consumes muchas grasas saturadas, muchas grasas trans, es una persona que probablemente su digestión no sea la adecuada, porque probablemente esa persona tenga distensión, tenga diarreas o estreñimiento. Y ojo, aquí entra un factor muy importante que la mayoría de la población mundial lo vivimos, que es el estrés. El estrés se puede manifestar de muchísimas maneras, por ejemplo, dolor de cabeza, se te quita el hambre, tienes exceso de hambre, ansiedad, te inflamas, generas gases que salen o no pueden salir. Entonces ya tenemos un factor que nos ataca, y ahora con una alimentación baja en fibra, pues ahí es una super bomba que tu estómago te va a estar reprimiendo. Si tú constantemente estás enfermo o tienes diarreas, ¿qué va a pasar? Hay una cosa que se llama microbiota intestinal. ¿Qué es eso? Imagínense que es una casita de bacterias buenas
y malas, pero más buenas. Y cuando hay diarrea, pues se lleva todo lo que hay. ¿Qué se lleva también? Pues esas bacterias. Entonces, esas bacterias se alimentan de probióticos y prebióticos, pero eso ya lo veremos en otro video. Y aquí entra también la fibra, porque como ya lo habíamos mencionado, la fibra es la que ayuda a que le dé tamaño, forma, textura a las heces fecales. Y como dato, hay ciertos alimentos que pueden modificar el color, ya sea de la orina o de la heces fecal. Y un ejemplo es el betabel. A muchas personas les modifica el color de su orina. Hay enfermedades que incluso pueden modificar el color de las heces fecales. Hay una cosa que se llama melena. Se le dice así a la heces fecal con sangre y que por ende sale de color rojo. Incluso existen heces de color amarillo causadas por alguna infección o por una mala absorción intestinal. También pueden existir las heces fecales de colores claritos y esto pasa porque no se pueden digerir las grasas correctamente en el hígado. Entonces, amigos, ya lo saben, es aquí donde entra el escucha tu cuerpo y conoce tu cuerpo. Van a decir, pero eso ya no está en mi cuerpo. Pero es importante porque ¿de dónde viene? De lo que estás comiendo. No es como que, viene de mi estómago porque algo me está pasando, no. Todo viene de lo que consumimos. No porque se escuche cliché, no porque sea intensa, pero es aquí donde entra el importante consumo de frutas y verduras. Lógicamente, cuando hay alguna patología de base, ahí sí tiene que ser específico el consumo de algunos alimentos. Por ejemplo, en la insuficiencia renal, ahí es importante checar el consumo de potasio, de sodio, etc. Aparte, ahora sí me voy a ver un poco quejumbrosa. Las frutas y las verduras son baratas, es lo que nos regala la naturaleza, por algo han de crecer. Aparte hay que recordar que la fibra es sumamente importante en pacientes con obesidad o en pacientes con fibra, porque reducen los niveles de azúcar en sangre y de colesterol. Aquí no es una opción consumir la fibra, es sí o sí por tu simple salud, por tu bienestar, porque hay que recordar que la microbiota intestinal juega un papel sumamente importante en el sistema inmunológico. Si tú constantemente estás desechando todas esas bacterias buenas, probablemente te vas a enfermar más, no nada más de problemas gastrointestinales, sino también de gripa o de cualquier otra enfermedad. ¿Por qué? Porque puede entrar una bacteria mala, puede ser oportunista y ahí es cuando te enfermas. Así de fácil. Ahora, ¿qué pasa con la orina? Creo que aquí ya muchos estamos familiarizados con la orina, por ejemplo, en el color y olor. Claramente la orina tiene cierta textura normal y obviamente ninguna de las dos va a oler muy bonito, pero sí tiene un olor característico que no debe de ser muy fuerte. Entonces ya sabemos que cuando una orina es clarita quiere decir que probablemente estés bien hidratado, estás tomando agua. En cambio, cuando está muy amarilla quiere decir que probablemente te estés deshidratando o no estás consumiendo suficientemente líquidos. Pero hay que recordar que las frutas y las verduras contienen agua y fibra. No se refiere únicamente a los líquidos como agua o jugos, no. Son líquidos que abarcan todos los alimentos. Entonces, ¿por qué es importante que tú sepas todo esto? Porque el día de mañana que tú ya no vayas a la consulta con tu nutriólogo, tienes que estar consciente de lo que tienes que consumir para estar saludable dentro de ciertos rangos o características. Que no te deshidrates, que no te causes problemas gastrointestinales, porque independientemente todos tenemos el derecho y la libertad de comer lo que queramos, pero estar conscientes de qué es lo que comemos, no simplemente comer por comer, que también se vale comer cuando tenemos hambre, pero es importante consumir alimentos de calidad y cantidad. Calidad no quiere decir algo caro o algo barato. Calidad quiere decir lo que nos aporta ese alimento en cuanto a calorías y nutrientes. Así que ya lo saben, amigos, y eso sería todo el día de hoy. Espero que este tema haya sido de su agrado. A mi parecer es uno de mis temas favoritos porque también cada punto ya mencionado tiene un trasfondo sumamente importante, interesante y a beneficio propio. Así que espero que el día de hoy hayan tenido información buena y se hayan sentido regañados para que recapaciten. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y Facebook. Y ya saben, dejen sus comentarios, piquen en la campanita, suscríbanse, dejen su like y nos vemos pronto.